Bueno, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Le damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Continuamos en estos tiempos difíciles para poder realizar las charlas que el colegio brindaba en forma presencial, pero bueno, seguimos movilizados para continuar con estas capacitaciones. Y bueno, hoy nos unen estas plataformas virtuales que hace un ratito hablábamos con Rubén de esto, y que nos permite estar cerca y conocernos. Y por lo que escuché recién, también hay colegas de Catamarca y alumnos de la facultad que por ahí se pueden llegar a sumar. Así que esto sí que es muy positivo. Y bueno, la verdad que estamos contentos por eso. La Comisión de Sustentabilidad del Colegio de Arquitectos de Venado Tuerto, somos el distrito 3 dentro de la provincia de Santa Fe, organizó esta charla, esta comisión interna de trabajo que cuenta el colegio, en el marco de la celebración del Día del Arquitecto, que fue el 1 de julio, como una de las actividades que teníamos programadas. Y hoy abordando el tema desarrollo sustentable y escala local, donde tenemos el honor que el arquitecto Rubén Pesci desarrolle este tema tan importante. Así que bueno, gracias Rubén por su interés y predisposición para desarrollar este conversatorio, en el que seguramente vamos a aprender mucho. Y desde nuestro lugar siempre decimos lo mismo, que vamos a insistir en poner en agenda de todos la gran importancia de comenzar a pensar y trabajar en lo sustentable y en todos sus conceptos. Creemos que debe haber una transformación siempre en la ciudad, una transformación profunda, y para comenzar que se vea sustentable, segura, inclusiva, promoviendo el bienestar de toda la población, pero también pensamos que necesitamos que el gobierno local, como todas las instituciones intermedias, nos acompañen para lograr los mejores resultados. Y sí o sí estamos seguros de que es un trabajo en conjunto, es un trabajo con la colaboración de todos. Por eso debemos capacitarnos e interesarnos en este tema tan importante. Bueno, les presento al arquitecto Rubén Pesci, y les leo. Él es arquitecto y urbanista, realizó sus estudios en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, es doctor en regeneración urbana y sustentabilidad, es presidente de la Fundación CEPA, Centro de Estudios y Proyectos del Ambiente, es presidente de FLACAM, que es un foro latinoamericano de ciencias ambientales, director de la cátedra UNESCO, también director de especialización y maestría en desarrollo sustentable, y director de la cátedra libre en políticas de sustentabilidad. Como verán, es un lujo hoy poder contar con el arquitecto Pesci. Nuestro agradecimiento nuevamente por estar hoy aquí, Rubén. Y también agradecer a la empresa Baxter, que hoy nos acompaña y auspicia esta charla, bueno, donde también invitamos a todos a conocer sus griferías. Gracias por acompañarnos y hacer posible hoy esta charla a la empresa Baxter. Bueno, Dami, les recordamos también que los micrófonos, bueno, van a ser habilitados al finalizar la charla para realizar cualquier comentario, preguntas, y bueno, y luego las reflexiones finales. No sé, Dami, si tenemos que agregar algo más o damos por comienzo al arquitecto. No, está bien. Si Rubén quiere comenzar, vía libre más. Muy bien, con mucho gusto. Adelante, Rubén.
Muy amables. Bueno, soy yo el que da las gracias ahora. Me encanta tener estas ocasiones. Las hago todas las veces que puedo. Y en este caso con una ciudad que no conozco más que de paso, pero que estudié un poquito antes de venir a esta charla. La estuve mirando un poquito, la estuve pensando un poco. Debo decir también que mi alumna Evelina me la ha descrito muy bien muchas veces, sus problemas de algunas zonas inundables, su problema con el medio rural, con las vicisitudes de las ciudades estas, de la pampa húmeda extendida, digamos, ¿no? Que para mí son una historia brillante de nuestro país y de la cual me voy a referir en la charla que voy a dar. Bueno, voy pasando, te pido, Damián, que vayas pasando adelante. Bueno, les voy a presentar una versión ayornada, actualizada, de lo que fue mi tesis doctoral en Madrid en 2017. Esta tesis la hice entre el 2014 y el 2017 con brillantes directores de tesis españoles de nivel internacional, José María Schiaga y Rafael Mata, con unos debates magníficos, con unos intercambios magníficos, en lo que yo di en llamar stepping stones, que son algo así como escalones de piedra. Es algo que en la ecología se ha trabajado un poco como una metáfora de cómo se podría hacer un crecimiento urbano y un desarrollo local y regional alternativo al que conocemos. Ya me voy a referir a esto, lo vengo divulgando todo lo que puedo porque lo hemos practicado, les voy a mostrar incluso algún ejemplo, y allí donde lo discutimos, donde lo dialogamos con colegas de esta y de muchas otras disciplinas también, con pobladores, con empresarios, con gobernantes, es un tema que no pasa desapercibido porque aparece como una alternativa. Y antes de que no lo diga al final, resulta que hoy, con la pandemia del COVID-19 y con esta búsqueda de ¿y después qué? Esto pensado y desarrollado hace ya 5 años prácticamente, hoy cobra mayor actualidad. Adelante, Damián. Bueno, primera imagen, esa visión del mundo nocturna, donde, ¿qué es lo que primeramente, cuál fue la intención de esta foto? Mostrar en los enormes espacios que están tremendamente iluminados por las luces de las ciudades. Esto es un continuum prácticamente en todo Estados Unidos y sur de Canadá sobre el Atlántico. Esto es un continuo prácticamente en la Europa, en la Unión Europea. Y hay otros lugares en el mundo también de muy intensa manifestación. Vamos a ver qué nos pasa a nosotros en nuestras tierras. Adelante. Y ahí tenemos precisamente al centro prácticamente la enorme conurbación que hoy damos en llamar AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires. Se ve perfectamente el sur de Brasil. Esta imagen llega hasta Río de Janeiro, San Pablo, donde se arma allí otra concentración gigantesca de luces de las más extensas y habitadas del mundo. Algún corredor sobre el Pacífico, en particular a la altura de Santiago de Chile. Pero llama mucho la atención la multitud de puntos luminosos de ciudades que hay en la pampa húmeda argentina. Y allí también entre ellas está Venado Tuerto, y el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, de algún modo también Entre Ríos, con menos habitantes, pero también en Entre Ríos, y toda la provincia de Buenos Aires. Allí, hace un siglo y medio, Argentina desarrolló una política de creación de ciudades completas, con sus bancos, con su salud, con su educación. La mayoría de ellas están vivas, muy pocas sucumbieron, prácticamente ninguna. Algunas son pequeñas, muy pequeñas, 5 o 10 mil habitantes, y otras ya están en los 50 y los 100 mil. ¿Qué fenómeno es este? ¿Qué quiso hacer esto? ¿Cómo está esto hoy? De esto les voy a hablar, porque esos son escalones de piedra, en la metáfora, ¿no?
son escalones urbanos en medio del territorio agroproductivo en su mayoría, un territorio que llegó a ser, se decía, el granero del mundo, que hoy está en crisis, pero sigue siendo una pata importantísima de nuestro país. Y entonces, ¿cómo es el mundo que esperamos? Ciudades post-COVID-19. ¿Será que serán enormes megalópolis donde estas ciudades y pueblos irán desapareciendo? ¿O será que precisamente en estas ciudades y pueblos está la energía para cambiar la situación y producir asentamientos humanos o hábitats en términos generales más dignos y más sustentables? Adelante. Bueno, esta es una metáfora que construí ya hace 10 años. Si alguno de ustedes la mira con detalle, va a reconocer a San Gimignano delle Belle Torri, esa ciudad de Toscana que es casi un emblema de las pequeñas ciudades, repúblicas, principados, ducados, pero fundamentalmente democráticas y republicanas, que durante los últimos siglos de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento marcaron precisamente el Renacimiento como uno de los grandes movimientos mundiales de renovación de la ciencia, la cultura, la justicia, la capacidad de distribución de las riquezas más notables. Algunos autores, como Jane Jacobs, urbanista, socióloga, estudió mucho esta realidad y dice que es una de las 3 regiones donde mejor se distribuye la riqueza en el mundo. Ya voy a volver sobre esto. Y se trata de pequeñas y medias ciudades. Mutatis mutandis, un poco el mapa que les mostré recién de la pampa húmeda argentina. Entonces la metáfora de la imagen, que es un truco fotográfico, es poner estas ciudades pequeñas pero cerca, o nucleadas de A2, o por ahí nucleadas de A4, pero siempre con escala peatonal y humana. Siempre estoy cerca. Esta les anticipo ya, estamos haciendo un ciclo de conferencias de gran nivel internacional hablando de la ciudad post-COVID-19, y es presupuesto prácticamente común en estos grandes disertantes de Europa, de España, de Italia, de México, de Latinoamérica en general, en que hay que cambiar la escala, que uno de los gravísimos problemas de nuestra civilización es la pérdida de la escala humana. Algunos que me conocen sabrán que yo tengo una enorme simpatía por estos asentamientos. Incluso me he venido a vivir recientemente con mi esposa a uno de apenas 3.000 habitantes, donde compruebo después de 2 años de vivir acá, que aparte de que a veces se corta la luz, cosa que también sucede en ciudades mucho más grandes, tienen todo lo que necesitamos. Adelante. Damián, adelante, por favor. Ahí vamos. Pero para eso, lo que sí estoy convencido, y este fue el objeto de mi tesis doctoral, necesitamos otra economía. Mientras la economía sea la economía de la acumulación y el consumo, la gran escala, la gente junta, los 20 millones de habitantes de algunas metrópolis o megalópolis gigantescas del mundo, son beneficiosas. ¿Para quién? Para quien se beneficia de que se consuma más, se produzca más, se aglutine la gente, para aglutinar el mercado y no la forma de vida. Adelante. Y así lo que estoy empezando es a marcar que hay una diferencia brutal entre la economía de aglomeración, que es la que todavía estamos viviendo, y que es la que hasta hace muy poco todo el mundo creía que era la beneficiosa, la economía de las grandes aglomeraciones, en relación a la economía de la pequeña escala, pro ecología, pro sociedad, que es la que estamos planteando en esta tesis. Adelante. En la economía de aglomeración, la tecnología pesada domina, desde el transporte pesado, las maquinarias pesadas, las grandes industrias,
Mientras que en las pequeñas escalas todavía es posible la tecnología circular, donde reciclo los residuos, donde los viejos son amigos y pueden ser maestros, donde la empatía domina la economía. Adelante. Del hardware, del hacer duro, del hacer en líneas de montaje gigantescas. Esto era la concepción económica desde la revolución industrial, desde el siglo XIX. Pero hoy sabemos que podemos hacer todo software. Lo que estamos haciendo ahora es una expresión blanda, del hacer blando a través de medios informáticos, gastando mínima energía, no desplazándonos, pudiéndonos conocer bastante bien. No totalmente, por suerte, porque sigue siendo necesaria la proximidad. Pero podemos eliminar la distancia de muchísimas facetas negativas que esta tiene. Yo mismo, ahora en la pandemia, tengo por lo menos 4 horas más por día de la que tenía disponibles para mí, mis cosas, mi gente, mis pasiones, mis artes, mi esposa, mis perritos, mis nietos, que los que tenía cuando tenía que viajar e ir y buscar y volver de las aglomeraciones. Adelante. Por eso podemos pasar del hacer a distancia. Hacíamos un proyecto, lo convertíamos en una carpeta de papel, teníamos 3 árboles por proyecto, teníamos que llevarlo y ya el correo nos cobraba fortunas, o el avión nos llevaba fortunas, cuando que podemos hacer las cosas online, sobre la línea, como las estamos haciendo en este momento. Adelante. De la necesidad de la presencialidad a las virtudes de la virtualidad, aún con algunos defectos, todavía no alcanzados, o sea, no superados. Adelante. Con la gran escala de producción a la cual aludí antes, hay ciudades en México que tienen distritos más grandes que una gran ciudad solamente industrial. A la noche, bueno, pasa también en el famoso AMBA, ¿no? Hay zonas que el vecino te dice, no, no, por ahí no siga, es muy peligroso. Está lleno de esas situaciones. Mientras que podemos, en cambio, estar trabajando en una producción personalizada, en una recuperación del artefacto, el arte hecho, que puede ser un vehículo, puede ser un proyecto de arquitectura, puede ser una novela. Adelante. De la gran escala de empleados, esto parecía un mérito, tiene más de 1000 empleados. Bueno, ya hace casi 30 años que los japoneses hablaban de calidad total con empresas de solo 10 empleados. De la pequeña escala empresarial, que es la que también hizo la grandeza de Argentina. Adelante. Pero en cambio estamos sumidos al mercado y su estilo de trabajo fractal, es decir, que aparece un elemento, casi una célula cancerígena que se reproduce a sí misma, porque a todos les viene bien esto que estamos viendo, que es un desastre, que no es una sociedad ni una ciudad. Una ciudad no es la suma de casas y calles. Una ciudad es el valor agregado de la convivencia, la creatividad, la educación, la salud, la república, la democracia, el diálogo. Entonces, ahí, eso es una imagen de Monterrey, pero podría ser casi de cualquier lugar de América Latina. Eso no es ciudad. Y sin embargo, la mayoría de nuestras periferias se están tendiendo a transformar en eso. Adelante. Y esto le pasa también a las ciudades ricas de los Estados Unidos, por ejemplo. No así en Europa, donde se han cuidado mucho más. En Europa siguen privilegiando viviendas colectivas, viviendas de alquiler inclusive, vivir en la ciudad. Esto es Baltimore, que ha crecido 100 veces su tamaño original en Estados Unidos, y a la derecha la imagen microscópica, si ustedes quieren, de Baltimore. Todas esas manchas negras son invasiones al medio rural. La agricultura ha desaparecido, no hay convivencia, no hay continuidad, no hay estructura urbana, no hay ninguna de las virtudes que estoy seguro que todavía conserva Venado Tuerto, con otros defectos, claro. Adelante. Y es cierto, sin embargo, que algo tenemos que hacer, porque el crecimiento de la población urbana en el mundo
Es alarmante, sobre todo la curva, esto parece los del COVID también, ¿no? No alcanzamos meseta, las hemos perdido en el camino. Los países en vías de desarrollo, o como los quieran de definir, crecen enormemente en población, mientras que los países ricos tienen la población estable, como se ve ahí en la figura celeste, abajo. Entonces, claro, es cierto, algo tenemos que hacer. Seguramente Venado Tuerto también tiene una tasa de crecimiento significativa, a pesar de que las tasas argentinas son bajísimas. Esto es una virtud de Argentina que no supimos aprovechar. Adelante. Entonces algo tenemos que hacer. Pero, recordando la primera imagen, veíamos que hay muchas ciudades, pero también hay muchos espacios vacíos, negros. O sea, no hay vida nocturna, o sea, hay muy poca población. Y hay un dato de Naciones Unidas muy significativo, que a pesar de todos los desmanes urbanos que hemos venido haciendo en el mundo, y en América Latina en particular, lo urbano ocupa apenas un 2% de la superficie terrestre del globo terráqueo. Nada. ¿Esto qué permite decir? Que en lugar de tener un 2%, podemos llegar a tener un 3 o un 4% comprometido, pero como stepping stones, como escalones urbanos en medio de una planicie ecológicamente sana, productivamente intensa, socialmente digna, como fue nuestro agro hasta hace no mucho tiempo. Pero esto empieza a tener una línea diferente de pensamiento. De la ciudad, pensar de la ciudad de adentro para afuera, a pensar la región urbana, no la ciudad, sino el campo. Y entender las ciudades como parte de un proceso integral del territorio. Adelante, Damián. Y ahí viene en auxilio siempre imágenes de cómo pasar de una ciudad concentradora a una región urbana descentralizada. Adelante, Damián. De la fractalidad que hemos visto del mercado, que se reproduce a sí mismo, como la política de vivienda social que ha fracasado en toda Latinoamérica, pasando a sistemas autogestionables, como hacían nuestros abuelos y bisabuelos, que construían sus casas, y lo hacían muy bien con tipologías maravillosas, porque tenían empleo. La solución es el empleo, no la casa. Solamente la solución es la casa cuando estamos frente a niveles de bajísimo de empleo, de producción de riqueza, en la cual el Estado tiene que venir a subvencionar cierto nivel de impotencia que en realidad es un nivel de exclusión muy grande. Adelante. De la economía de aglomeración, que esto era cierto cuando no teníamos todos estos sistemas que tenemos ahora, a una economía local conectada, donde puedo tener todo sin moverme de mi pequeña ciudad rural, semirural, de mi pequeña economía de escala. Adelante. Pasar de la deseconomía de aglomeración, porque esos grandes constructos inmensos de ciudades de arriba de 1 millón de habitantes para llegar a 30 millones o más, generan enormes deseconomías de transporte, de servicios, de inseguridad, de salud. ¿Dónde están los mayores brotes de coronavirus? En las grandes ciudades, en el AMBA, y donde hay dos fenómenos. En la parte más rica, que se vive en vertical y entonces está el hacinamiento, el ascensor, en fin, no siempre de alta calidad, o en las partes más pobres, donde en las villas miserias, o como lamentablemente tenemos que llamar a estas injusticias de nuestra sociedad, la gente vive hacinada, sin agua potable. Así que el diagnóstico de la ciudad post-pandemia es ante todo el diagnóstico de una ciudad disminuyendo los niveles de pobreza, aumentando la calidad de hábitat y viviendo cerca, ya lo vamos a ver, pero no amuchados, creo que se dice en Argentina. Así que de la deseconomía de aglomeración a la reinserción de la externalidad. El residuo es un abono, el vecino puede ser un amigo, el barrio puede tener un club o una cooperativa de fomento,
pasar entonces de una economía lineal, donde el desecho no sabemos qué hacer con él, a una economía circular donde reintegramos desechos viejos, reciclamos casas, reciclamos autos, una economía que empiece a cuestionar el dominio del mercado neoliberal. Adelante. De esto no se habla, ¿eh? Miren la televisión, miren las cosas que se dice. Por ahí alguno dice, nada va a volver a la normalidad, pero no sabemos cómo. Otros quieren un liberalismo de rostro humano, pero con el mercado siempre presente. No saben de los impactos negativos a impactos positivos. Adelante. De una sociedad competitiva, el mercado exige la competitividad y dice que eso es la superación, pero también dicen los que saben de mercado que requiere de la confianza. Si no, yo no compro telemáticamente, yo no invierto en una nueva posibilidad, tengo que tener confianza. Demos vuelta a eso y tomemos la idea de la sociedad de la confianza, pero para dialogar y construir juntos una sociedad colaborativa. Y esa existe mucho más, aún con algunas deformaciones, porque no estamos fuera del mundo en que vivimos, aún en las pequeñas ciudades, pero hay mucho nivel de colaboración. Adelante. Un dominio de subculturas y de ahí la violencia, los excluidos de tal cosa, los excluidos de tal otra cosa, los excluidos. Hay localidades donde nadie quiere que vengan los de afuera, porque están muy cómodos y muy bien juntos, y saben que los de afuera no son de su misma cultura. En cambio, una ciudad donde las microculturas puedan encontrarse, como era antes. Hubo una serie de televisión que era algo como era de las olas del barco, dirigida por Juan José Campanella, que historiaba los inmigrantes de Europa que venían a Argentina, y muestra con mucha sagacidad y verdad histórica cómo el húngaro con el español, con el migrante turco, con el migrante no sé qué, y el criollo se juntaban, e hicieron el gaucho, hicieron el tango, hicieron la Argentina. Y finalmente, de una dependencia de la movilidad motorizada a un reinado de la escala peatonal. Adelante. Hoy ya se habla mucho de esto, ciudad 300 metros, dicen algunos, ciudad 500 metros, dicen otros. Un poco más prudente, nosotros hablamos de la ciudad 1000 metros también, porque en este cuadrito hecho por un invitado nuestro, Salvador Rueda, ecólogo urbano de Barcelona, él demuestra que la mayor parte de las funciones urbanas se pueden cumplir o se deben cumplir a menos de 500 metros. En la ciudad de La Plata, creada en 1882, la mayoría de las funciones se cumplen todavía hoy a 300 metros. De cada plaza, de cada núcleo, donde está la escuela, la comisaría, los negocios principales, el transporte pasa por todos lados. Adelante. Y Richard Rogers, notable arquitecto de edificios, tiene que pensar necesariamente en la ciudad y el mundo, porque si no, no se entiende ya para qué seguir haciendo edificios. Si no los hacemos para... Esto es lo principal que les quiero dejar como mensaje. Ya no se entiende para qué seguir haciendo edificios si van a favor de megalópolis gigantescas, de procesos fractales de periferias indignas, de casitas que no sirven para vivir. Entonces Richard Rogers toma todo esto y lo pone en su arquitectura y dice, no, el movimiento moderno a la izquierda se equivocó. Y dijo, separemos vivienda de trabajo, de ocio, y entonces los movimientos. Mi querido amigo Norberto, que vive en Los Ángeles, cuando lo fui a visitar hace 10 años, pasaba 4 horas por día arriba del automóvil. Y hacía 500 kilómetros por día por la ciudad de Los Ángeles. Richard Rogers dice, no, todo junto, como antes, trabajo, vivo, como, duermo y voy a la escuela a 300 o a 500 metros de distancia. Adelante. Entonces, Stepping Stone es
la ciudad para una nueva economía, para la economía que estuve describiendo antes. ¿Cómo es Stepping Stones? Adelante. Bueno, es eso. Es como, yo quiero conservar el río con su caudal, su energía. El río es metáfora de la pampa húmeda, por ejemplo, o del Valle de San Fernando de Catamarca, o de las cuchillas entrerrianas. El río es la dominancia de la naturaleza y la producción alimentaria, y la conservación también de todas las especies, por supuesto. Pero tengo que producir conocimiento, tengo que estar cerca, tengo que poder encontrarme. Entonces hago estos escalones de piedra, estas pequeñas ciudades donde puedo tener la conjugación de rural y urbano. Esto fue lo que hicieron en toda la Pampa Húmeda y en el sur de Santa Fe también aquellos políticos que cometieron graves errores, que podemos condenar en muchos aspectos, la matanza del indio, por ejemplo, y otras, pero que supieron cómo generar asentamientos humanos entroncados con la producción rural y con la conservación. Adelante. Bueno, volvemos entonces a las imágenes de San Gimignano que mostré al principio, donde la naturaleza permea. Puedo estar a 300 metros de mis cultivos, de mis bosques, muchísimos todavía en estos países a los cuales me estoy refiriendo, ¿no? Quizás residen o duermen en la ciudad y caminan o van en bicicleta hasta su campo productivo. O puedo unir dos pueblos y ya crear una pequeña ciudad con un parque en el medio. Adelante. Ahora, esto no funciona en forma aislada o individual. Este es el punto clave que los pampeanos hemos olvidado. Tienen que ser sistemas urbanos regionales y que los políticos han olvidado mucho más que nosotros, han descuidado completamente. Se ha llegado a absurdos tales como tener en cada uno de estos pueblos un hospital, un aeropuerto, Se ha llegado al absurdo de desarmar los sistemas ferroviarios, que eran los que realmente nos daban una vida tramada, una vida integrada en el territorio, y con los centros industriales y con los puertos y demás. Adelante. Entonces, tenemos que recordar que estos sistemas son modernos y son sustentables si trabajan en red y se complementan. Y un ejemplo increíble a nivel mundial es el Valle del Po en Italia. Adelante. Pero esto fue lo que hicimos en Argentina. Es un esquema hecho por una investigadora platense muy interesante, donde ella pone casi todas las ciudades que diseñamos, construimos y habitamos, en lo que hoy estamos llamando la nueva ciudad pampeana. Hemos hecho un libro en ese sentido y si les interesa pueden dirigirse al CAP 7, Distrito 7, provincia de Buenos Aires. Se llama La Nueva Ciudad Pampeana y es como si hablara de Venado Tuerto, muy parecido. Claro, la más grande en el medio de La Plata porque fue diseñada para ser capital de la provincia, pero sin salirse del modelo. Ustedes lo saben, ¿no? Bulevares, avenidas, plazas, un límite muy claro, acompañado por el ferrocarril, los hilos y demás. Adelante. Hemos estudiado muchísimo este sistema de poblamiento y de ciudades, precisamente en el distrito 7, ahí lo ven al oeste, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, trabajando con 15 de estas ciudades, y con los arquitectos de los distritos, y con las municipalidades, que delegaron funcionarios para que se integraran a este curso que se llamó la Nueva Ciudad Pampeana, y encontramos que tienen todas las virtudes. Hay que solucionar algunos defectos. La que todavía no tiene una sede universitaria, la que todavía no tiene un sistema de salud, o lo tiene en conjunto con ciudades muy vecinas, muy próximas, la que todavía no tiene un medio de comunicación aéreo, bueno, tiene que avanzar, tiene que pegar un salto. Pero es una política sencillísima, es una política barata, fácil y rápida. Y eso genera empleo. Cada una de esas cosas son empleos. Adelante.
Y el resultado de eso, muy sintético, prácticamente es este dibujo mío, ayudado por mi buen amigo Raúl Sotelo, presidente del Colegio de Arquitectos de Bolívar, y del distrito, perdón, del distrito, donde cada una de estas ciudades está sana, está casi perfecta, no requiere demasiadas cosas, pero la periferia se ha ido desordenando. Zonas inundables, conjuntos de vivienda social mal hechos, marginalidad, no hay una política social para recibir a los migrantes, quedan fuera del muro. Había una película de los años 47, 48, se llamaba Detrás de un largo muro, porque esas gentes excluidas de la sociedad real, faltándole esencialmente trabajo y faltándole trabajo, le faltaba lo mínimo para sobrevivir decentemente, terminaban estando rodeados de un muro de la vergüenza que construían ellos o le construía el Estado o los vecinos. Entonces, la verdad de estas ciudades son dos esencialmente, en lo que respecta a arquitectos, ¿no? Tienen muchas otras cosas, de la economía, de la sociedad, en fin, pero en lo que respecta a nuestro accionar, como colegio en este caso, es cambiar totalmente las políticas sobre la periferia, totalmente, conservar y revalorar las áreas históricas de la ciudad. Son dos políticas muy simples, que tienen que ver con las zonas inundables, que tienen que ver con los transportes, tienen que ver con todo lo demás. Adelante. Ahora bien, bueno, esos son los stepping stones, esos son nuestros stepping stones, estos escalones de piedra para estar dentro del sistema ambiental general y mejorar nuestra empatía social y con el ambiente. Pero alguien dirá, bueno, sí, está bien, en las pequeñas ciudades esto es más o menos fácil, pero cuando me voy a las grandes ciudades, ¿qué hago? Ah, no, las desarmo de adentro, por suerte. Lo estoy viendo cada día más. Los grandes pensadores y hacedores del mundo en este momento están hablando de que hay que desarmar las grandes ciudades, fortaleciendo los núcleos antiguos o generando núcleos nuevos. Adelante. Y así quiero que sepan que esto lo hacemos. Esto es Monterrey, que no es una ciudad, es una acumulación de casas y calles. Que no fuera que la naturaleza les dotó de esas montañas hermosas, porque de lo contrario sería igual que la peor foto que mostré al principio. Entonces, uno lo mira y puede encontrar huecos, zonas obsoletas, zonas de recuperación, puede encontrar zonas de valor ecológico, y ahí hay que intervenir fortaleciendo la multicentralidad. Probablemente Venado Tuerto ya merezca 10 centralidades, sin dañar la centralidad principal. Adelante. Y ahí hemos tenido la suerte de hacer el Plan General de Desarrollo Sustentable de Monterrey y toda su región, hace apenas 10 años, e hicimos un plan de descentralización a partir de todos los núcleos históricos existentes, valorando todo lo necesario para descentralizar. Adelante. Y pudimos desarrollar y construir una nueva centralidad. Hicimos un ejemplo, un stepping stones, que es una centralidad de hasta 20.000 habitantes. Algunos edificios pueden tener hasta 30 pisos, pero la mayoría tienen apenas 4 o 5 niveles, nada más. El vecino que vive más alto se saluda con el que pasa por la calle. Es todo peatonal, totalmente peatonal. Los autos llegan y se esconden en subsuelos, aprovechando los desniveles. Adelante. Y esto está hecho, ya tiene 3 premios internacionales y ya vive muchos miles de personas. Ahí tienen aspectos de las calles peatonales, pequeñas callecitas, tomadas de las viejas callecitas de un Guanajuato en México, por ejemplo, imitando las viejas callecitas y no haciendo avenidas gigantescas. El 50% son espacios públicos, el 50%. Adelante. Ahí ven las calles peatonales, ahí ven los balcones, que la gente se saluda de balcón a los chicos que fueron a jugar con su hermanita en la calle.
y también tienen facilidades comerciales, y tienen, esa es una torre corporativa con muchísimas oficinas, se trabaja y se vive ahí. Una encuesta reciente demostró que se ha disminuido el uso del automóvil de estos residentes en un 45%. No tienen por qué salir, resuelven todo allí. La ciudad, 500 metros, está acá, adelante. Y esto que ven a la derecha son el área de vivienda social, con créditos, con alquiler, algunas también. Es totalmente un parque peatonal, un parque verde, una cañada, y salen caminando y por senderos prácticamente llegan al corazón de este nuevo centro que se llama Vía Cordillera. La Avenida Grande existía, por supuesto, ¿no? La Avenida Grande existía y hubo que superarlo, hubo que poner una marca que cosiera los dos lados de la gran avenida. No hay ruido de automóviles, no hay velocidad, está totalmente en la línea de lo que ahora se llama la vida lenta o la ciudad lenta, ¿no? Adelante. Bueno, vamos concluyendo y me dejo unos minutitos finales para hablar de Venado Tuerto, para atreverme a decir algo de Venado Tuerto. Lo que pasa es que conozco tanto esta tipología de ciudades que la reconozco muy fácilmente. Patrones y conclusiones. Adelante. Tenemos que pensar en premisas para un salto profundo. El deterioro de estas ciudades pequeñas y medianas, que por suerte se está deteniendo en el mundo entero, son las que más crecen, y en cambio la exaltación, el premio a la gran metrópolis, que por suerte está dejando de crecer porque ha reconocido sus altos costos, su alta ineficacia y sus consecuencias de impactos negativos, tienen que ver con, antes de fortalecer las ciudades hay que fortalecer el territorio. Y en nuestro país, seamos de derecha o de izquierda, seamos modernos o antiguos, negar el buen manejo del territorio bendito que tenemos es un crimen. Por lo tanto, la ecoforma es innegociable, la forma de la naturaleza es innegociable. No voy a ocupar bañados, no voy a taponar arroyos, no voy a convertir la periferia rural intensiva de todas nuestras ciudades, así planificadas fueron, periferia rural intensiva, en sitios de exclusión social y males territoriales. Adelante. Estas son políticas las que les estoy mostrando. Tengo que pensar en qué hace Venado Tuerto con toda su región, no solamente consigo misma, y establecer pactos regionales. Adelante. Entre paréntesis, conozco un ejemplo en Entre Ríos que está funcionando muy bien, lo tienen cerquita, la microrregión de Crespo. En la microrregión de la ciudad de Crespo, en Entre Ríos, estas cosas se están practicando. Pero la ciudad, entonces, ¿cuál es el rol de la ciudad? Como enclave intensivo de producción, de conocimiento, de tecnología, de acceso a los bienes de consumo no consumistas. Con esta pandemia se ha demostrado que podíamos dejar de tener cosas ociosas, de múltiple tipo, de cultivo a veces hasta de la salud, en forma casi obsesiva, de exceso de consumo de artículos suntuarios que no necesitamos, que hemos tenido que reciclar. Tenemos que regenerar hacia adentro los grandes conglomerados. Hacia adentro hay que regenerarlos. Esto sería objeto ya de un taller de proyecto, concretamente, ¿no? Adelante. Y tenemos que trabajar entonces en una gestión, una gobernanza en red participativa y complementaria. Complementaria. Este país de las grietas entre privados y públicos, entre izquierdas y derechas, en fin, es un país imposible. Adelante. Y hay que entonces ir concretamente a políticas de Estado.
El territorio como política de reequilibrio regional. Adelante. El hábitat como acción civilizatoria es mucho más que dar casas o calles. Adelante. La economía del conocimiento y la ciudad, creo que dice intensiva, no veo acá. La economía del conocimiento. Nosotros hemos hecho un parque tecnológico en Florianópolis, Brasil, que está en plena desarrollo. Industrias del conocimiento. El asentamiento como modelo de espacios públicos. Y el fortalecimiento de los barrios, como esos núcleos de descentralización. El otro día estuve investigando. Argentina es el país que más desarrollo per cápita tuvo en el mundo de clubes. En cada barrio todavía hay 1, 2, 3 clubes, con sus pequeñas bibliotecas, con sus canchitas de deportes, con sus pequeños restaurantes familiares, con la acción de ayuda social, de vacunas, de salud. Es una historia maravillosa la de los clubes en Argentina y no reciben en este momento ningún apoyo. Se considera que es algo prescindente, mejor lo hace el Estado. Adelante. Y bueno, y por supuesto apuesta a la participación popular. El ejemplo de los clubes es un ejemplo muy claro. Hay otros modelos, ¿no? Las propias ONGs, las propias grupos que se organizan, ¿eh? Pero apostando al diálogo de la participación para superar los conocimientos. Hoy se habla mucho del pensamiento único, ¿no? Para romper con la tentación del pensamiento único que nos condena a una sociedad cada vez más cerrada, lo cual no es un principio favorable en ningún sistema vivo. Bueno, y patrones de diseño para ir terminando con lo que es nuestra profesión. Bueno, decididamente transporte público y movilidad sustentable. No en este momento, porque nos pone muy cerca unos de otros, pero las pandemias no duran para siempre. Adelante. La escala peatonal, en cambio, es muy favorable a hoy, también con la pandemia. Por lo tanto, si hay algo que no puede faltar es la escala peatonal. Y el transporte público será mucho menos imprescindible si tengo todo cerca. Dicen los grandes transportistas expertos de Inglaterra que la única solución para el transporte es no moverse. O sea, no verse obligado a moverse. La escala de barrio, esto es bien actual, señor, esto es el día de hoy. La escala de barrio lo están proponiendo todos los grandes pensadores y hacedores, no solamente arquitectos, estoy hablando de geógrafos, paisajistas, antropólogos, sociólogos. La escala de barrio para la convivencia y la empatía. Adelante. Y la ecoforma, el asentamiento, tiene que estar en un medio preservado, que se autoequilibre y que no nos traiga las gigantescas y horribles inundaciones que tuvo La Plata, por ejemplo, de un urbanismo excelente en la cuestión de las tramas residenciales e ignorante de la solución hidráulica. Adelante. Y el manejo cíclico de la materia y la energía, el reciclar todo, el volver todo a lo que ahora se llama la economía circular. Adelante. Bueno, estamos hablando de un espíritu del habitar tan nuevo como viejo. Porque esto estaba presente en Venado Tuerto, estaba presente en Catamarca, estaba presente en casi todas las ciudades de Argentina. Y el nivel de injusticia era muchísimo menor. Adelante. Porque la verdadera idea de ciudad es esta imagen de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, donde él representaba lo que habrá sido la Escuela de Atenas como un espacio público, una especie de espacio entrecerrado y abierto, un pasaje, un corredor, una calle, una plaza alargada para el diálogo. Esto es la ciudad.
Por eso ciudad viene de civis, y civis viene de civismo, de la vida social. Por eso yo tengo cada vez más desconfianza del término urbanismo, que lo usó, lo fundó, nada menos que Ildefonso Cerdá, el creador del ensanche de Barcelona. Pero claro, le habrán dicho o él habrá pensado, ¿y cómo se llama esto que estoy haciendo? Y alguien miró a la ciudad de Roma de los romanos, y vio que para los romanos Roma era civis y urbis. Y a él le pareció que urbis, lo construido, era lo más importante. Y ahí se equivocó. Si hubiera dicho civis, probablemente tendríamos una sociedad mucho más civil y cívica. Adelante. Y la ciudad y el medio rural eran un único, fundamentalmente por esta cortísima distancia, esta vocación de compactarnos en la ciudad para tener al ladito la producción, la ecología, el relax, el desayuno campestre. Adelante. Y esto es la imagen del buen gobierno, así se llama este cuadro, en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Siena, en Italia, donde el pintor Ambrogio Lorenzetti representó la ciudad, la plaza, la gente en la plaza. Hay gente bailando ahí. Y a la derecha, los mercaderes que van y vienen en un paisaje rural que todavía es igual, que todavía se mantiene prácticamente igual y con los mismos suelos, conservados después de casi 2000 años. Pero lo interesante de esto es que el nombre que le pusieron a esta representación del ambiente social, cultural, político, económico, etcétera, el buen gobierno. Un buen gobierno es el que sabe hacer esto. El buen gobierno, si no tiene políticas de asentamientos humanos, ciudades, medio rural, producción, educación, no existe. Adelante. Por eso tomé esta definición de desarrollo económico local. Aquí voy terminando ya. A ver si puedo correr un poco. A ver si. Ahí va. Se puede definir el desarrollo económico local como un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, en Venado Tuerto y en su región, conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región. Enfatizo que hoy por hoy tenemos que pensar en términos de región o microrregión y no solamente de localidad. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno. Y esto es lo que los venados tuertos, los 200 venados tuertos que hay en Argentina, tienen que hacer como núcleos de desarrollo regional, microrregional, revitalizando toda la producción a través de la mayor tecnología de conocimiento, generando empleo para que las casas nos la hagamos con los arquitectos y no darles un cubículo hecho en abstracto seguramente en Buenos Aires. Acá hay una pregunta muy linda que la puedo ya responder. La diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Está acá, está en lo que acabo de decir. Lo sustentable es lo que se autosustenta. Cuando uno dice yo me sustento, ¿qué quiere decir? Que me produzco mis propios alimentos, me produzco mis propias ropas, me produzco mis propios amigos, relaciones sociales. Si yo digo, en cambio, me sostengo, bueno, la pregunta que viene es ¿cómo te haces para sostenerte? ¿Quién te da dinero? ¿Quién te da el crédito? Y ahí aparece la mayor, hay algunos autores recientes que dicen que el mayor problema de nuestra sociedad de mercado consumista y contaminante es el crédito. El crédito hace que nos empeñemos. El empeño permite seguir reproduciendo la máquina. Y este es un circuito sin fin. El mercado antiguo era el trueque. Vos me dabas papas y yo te daba quizás pescado. Pero en cambio ahora el mercado moderno es la permanente reinversión
que si se hace bien, al menos produce riqueza, y si se hace mal, como sucede en nuestros casos, lo más que sucede es la manipulación de unos sobre los otros para que aumente la riqueza acumulada de pocos y aumente la dependencia de los más. Sigo. Falta muy poco. Adelante, Damián. Y aterrizo 2 minutos en Venado Tuerto, tanto para que si quieren me pregunten por Venado Tuerto, por lo menos en los términos de donde hasta ahora la pude conocer. Pues Venado Tuerto está ahí, lo están viendo, ¿no? Ya lo habrán ubicado, cerquita de Melincué. Este mapa no sé si es muy bueno porque por ahí tendría que tener una letra más grande para ver una ciudad ya importante como es Venado Tuerto, pero en fin, es lo que encontré rápidamente. Ahí también tenemos la red de ciudades pequeñas y medianas. Ahí también tenemos la red del territorio, una de las tierras más fértiles del país. Adelante. Adelante, Damián. Ahí está. Y su fundación está en el mejor, en de los mejores ejemplos de esa ciudad en cuadrícula de fundación hispánica, ¿eh? El pueblo viejo, con la gran plaza en el medio que ocupa 4 manzanas, a los bulevares, lo leo con claridad, ¿eh? Pocas manzanas, el que está en forma más marginal estaba a 3 cuadras, 4 cuadras de la plaza central, con sus principales infraestructuras y equipamientos, y había otras placitas previstas en las esquinas para que también en el barrio chico hubiese esa potencialidad del encuentro. Maravilloso. Y luego, cuando aparece el ferrocarril, seguramente fundan el Pueblo Nuevo, que toma los patrones, reproduce casi la... Bueno, adelante. ¿Para qué les voy a contar lo que ustedes saben mejor que yo? Esto tiene apenas... Y ahí está. Esta es una vez vinieron unos italianos urbanistas de Milán y estuvieron estudiando este tipo de ciudades. Yo los acompañé en varios viajes y decían, son las ciudades más cívicas, civiles, del mundo. Es increíble el patrón este. Las ciudades norteamericanas nunca fueron esto. Es una calle comercial, la famosa Main Street, donde los bandidos también tiraban sus tiros, como hemos visto en tantas películas. Esto es un ejemplo de civilidad. Una civilidad que quizás hoy ya no es la nuestra, pero en el medio de los caminos de la plaza, una estatua dedicada a algún prócer para la época. Quizás no todos eran los mejores, pero algunos hubo. Una cuadrícula ordenadísima, cada casa con su jardín interior, las calles bien trazadas. Adelante. Pero es claro, esto no fue en ninguna parte muy bien manejado. Y claro, la foto de abajo a la derecha ya muestra una Venado Tuerto medio metropolitana. Y a la izquierda un Venado Tuerto con problemas de zonas inundables, con problemas de manejo hídrico, con problemas de manejo agropecuario seguramente, porque estos fenómenos han sido aumentados por el mal uso del territorio y las infraestructuras puestas incorrectamente. Adelante. Quiero terminar simplemente con este trozo de una canción que se llama Un Indio, de Caetano Veloso. Todos seguramente saben quién es. Mal traducida, porque es un lenguaje muy rico, difícil de traducir, pero él dice en una estrofa de esa canción del indio, dedicado al indio, y aquello que en ese momento se revelará a los pueblos, sorprenderá a todos, no por ser exótico, sino por haber estado siempre oculto cuando que era lo obvio. Lo obvio son las ciudades pequeñas y medianas, postas de conocimiento, educación, salud, convivencia, en medio de territorios ricos, bien desarrollados, bien manejados, conservando sus zonas naturales y sus zonas más frágiles. Lo obvio es el trabajo mancomunado, en sociedad,
no el individualismo que ha preconizado este mercado neoliberal trágico. Lo obvio es lo que están haciendo ustedes, divulgar y generar diálogo de saberes, al que pueda estar en contra de lo que yo digo, bueno, pero lo estamos dialogando, estamos superando. Yo ya no seré el mismo después de un diálogo y ustedes tampoco, sino estamos en el pensamiento hegemónico, en el cierre del diálogo, en el camino a alguna forma de totalitarismo. Adelante. Claro, creo que es la última, ¿no? Sí, es la última. Señores, espero haber sido claro. No quiero repetirme más. Espero que las preguntas puedan ayudar. Pero para ser sustentable, hoy son sostenibles. Hoy tiene que venir la ayuda del Estado Nacional. Las provincias están pobres. Hay que venir subsidios porque la gente no puede comprar pan. Hoy es una horrible situación en la cual ha caído también nuestro país. ¿Por cuántos años de mal gobierno? 20, 40, 80, 120, 150, elijan ustedes. Y algunos intervalos inteligentes desde ya. Elijan ustedes, no me importa ningún tipo de partidismo en este momento. Y sí un conocimiento profundo e ideológicamente fundado de una sociedad más justa en un ambiente mejor conservado. Espero que sea útil para Venado Tuerto.